Ok, como les estaba diciendo, cada fórmula de derivación que ustedes conocen les va a generar una fórmula de integración. Vamos entonces a probar cómo están con eso. Les acabo de pasar por el chat un link que ustedes lo pueden abrir para disfrutar de ese juego. Ese juego que les voy a mostrar aquí. Ok, me gustaría que cada uno de ustedes abra con el link el juego. Los que están inscritos ya en EducaPlay pueden hacerlo iniciando su sesión y entonces me va a quedar el récord aquí de lo que hayan obtenido. Entonces, me dicen cuando están listos. ¿El juego en qué consiste? En que ustedes tienen que identificar cada integral, cuál es la respuesta que ella tendría. A ver, tenemos 4 minutos. Me van contando cómo les va. Incluso pueden alguno prender su... Si lo están jugando en el celular, pueden prender su cámara y me cuentan cómo les va. Profe, una duda, ¿cómo es que uno ingresa ese reto? Te acabo de pasar por el chat. Yo les pasé por el chat el link. Haces clic en el link y ya lo puedes jugar. Ok. Voy. No, pero es que yo entré tarde y creo que no me sale el link. Ok, ya se lo voy a Por eso compartir. no. Ya te lo comparto de nuevo. Que tengo que dejar de compartir pantalla para poder ver el chat. Ahí va. Ahora Ok, sí. muchas gracias. Sí, ahora sí me Nada. sale. Ok. A ver, voy preguntando. La integral de a la x diferencial de x, ¿qué resultaría? Esta ficha, ¿con cuál la debería yo casar? Con e a la x más c. Muy bien. A ver, la integral de 1 sobre x diferencial de x. El Logaritmo logaritmo de x más c. Ok, atención aquí. Logaritmo del valor absoluto de x más c. ¿Ok? ¿Por qué? Profe, porque tiene valor absoluto. Muy bien, ¿por qué tiene valor absoluto? Vamos a aclarar eso. Voy a compartir la pizarrita. Un momento para que me Porque lo entiendan. no se pueden tener logaritmos negativos, ¿no? No, no es por eso. Ciertamente no se pueden tener logaritmos con argumentos negativos porque el dominio de la función logaritmo es los mayores que 0. Pero lo que está pasando es lo siguiente. Ustedes aprendieron en cálculo 1 que el valor absoluto de x es x si x es positivo o 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Y es menos x si x es negativo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo logaritmo neperiano de x? Cuando yo tengo logaritmo neperiano de x y lo voy a derivar, cuando yo voy a derivar logaritmo neperiano de x, si esto yo lo derivo, me da 1 sobre x, ¿sí?
Pero ¿qué pasa si yo tengo logaritmo neperiano de menos x? Cuando yo lo derivo, aquí hay una función compuesta, esa función es compuesta, tengo que aplicar regla de la cadena. Entonces sería 1 sobre menos x, ahí derivé al logaritmo, pero el argumento tiene una derivada interna. La derivada de menos x es menos 1. Entonces ese menos 1 con el signo que tengo en el denominador se simplifican y entonces la derivada del logaritmo neperiano de menos x también me da 1 sobre x. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Si me da también 1 sobre x, entonces la función neperiano de x y la función neperiano de menos x, las dos son primitivas de 1 sobre x. Por lo tanto, no podemos integrar poniendo neperiano de x, porque entonces nuestro resultado estaría incompleto. Tenemos que integrar poniendo todas las antiprimitivas, perdón, todas las primitivas o antiderivadas, ¿ok? Entonces, por esa razón, el resultado de esa integral es valor absoluto, perdón, logaritmo del valor absoluto de x. A ver, ¿cuántos lograron el reto? Cuéntenme. Yo ya lo terminé. ¿Lo terminaste? ¿Cuántas tuviste buenas? También. Creo que al final ya voy a revisar. Profe, me dice 100 puntos, pero no me dice más nada. No me dice cuántas están buenas. Me imagino O que sea que están todas buenas. tuviste el total de los puntos, ciertamente. Yo les voy a compartir este link por módulo 7 para que ustedes lo puedan ir explorando. Esas son las primeras integrales que vamos a identificar como integrales inmediatas. En la medida que vamos avanzando en el curso, esas integrales van a ir aumentando, ¿ok? Yo quiero que se inscriban en EducaPlay porque yo voy a ir preparando diversos juegos que yo voy a ir poniéndoles para que ustedes los hagan en el transcurso del semestre. Y quiero evaluar, poder darles algún tipo de incentivo a los que queden en el primero o segundo lugar, ¿ok? Quiero probar cómo nos va con eso este semestre, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, inscríbanse para que yo pueda ir llevando ese récord de los que van participando, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Profe, si uno, por ejemplo, ya me inscribí ahí, ¿usted ya tiene el registro de que yo estoy inscrito ahí? No, porque yo tengo, después que ustedes se inscriban, yo voy a generar un grupo y los voy a invitar, ¿de acuerdo? Ok. O voy a ver si el juego lo puedo vincular porque se puede con módulo 7. Entonces yo voy a estar explorando qué nos funciona mejor. Y entonces en función de lo que sea más cómodo para ustedes y para mí, pues ahí lo trabajamos. Pero sí háganlo porque voy a estar preparando por lo menos uno semanal. Si me da tiempo voy a tratar de hacer más de uno, pero por lo menos uno semanal. Y entonces el incentivo sería para cada parcial. Es decir, si antes del primer parcial tuvimos 3 o 4 juegos, el que quedó en primer y segundo lugar en esos primeros 4 juegos o 5 juegos. Después se borra la cuenta y así para el segundo parcial. ¿Ok? Yo estoy explorando la plataforma, todavía hay cosas que no domino bien, pero en la medida que yo la vaya dominando, vamos perfeccionando esos incentivos. Entonces, con este juego, yo lo único que quería afianzar con ustedes es lo que hemos estado hablando de la integral indefinida y que con el simple hecho de lo que ya sabemos de derivadas, tenemos una lista de integrales inmediatas. Esas integrales inmediatas las tenemos que tener claras, sabérnoslas bien, porque las vamos a estar usando todo el tiempo, incluso cuando aprendamos otros métodos de integración. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? En el material que tienen en módulo 7, en la guía teórico-práctica, ustedes tienen unas tablas ya resumidas de integrales inmediatas.
Allí tienen más integrales de las que están en este juego, porque ahí ya están añadidas las integrales de las funciones inversas trigonométricas. Esas las vamos a trabajar la semana que viene, ¿ok? Así que si ustedes encuentran en la guía teórico-práctica unas integrales que aquí yo no les mencioné, es porque yo esas se las voy a aclarar cuando veamos las trigonométricas inversas, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que aprendamos una derivada nueva, surge una nueva integral. Ahora, vamos a hablar de las propiedades de la integral indefinida y básicamente son lo que conocemos como el teorema de linealidad de la integral. La integral de a por f de x diferencial de x, es decir, a siendo un número real, una constante que está multiplicando, va a ser igual a por la integral de f de x diferencial de x. ¿Quién me dice por qué? Porque yo una constante que está multiplicando la puedo sacar del símbolo de integración. Este señor es el símbolo de integración, este f de x minúscula es el integrando, diferencial de x es el operador. Me dice con respecto a qué variable se está integrando. ¿Por qué podemos sacar la constante, Santiago? Profe, es parecido a lo que hacíamos en los Porque límites, uno ¿no? integra con respecto a la variable y no a la constante. ¿A quién? Esa es, o sea, ciertamente integramos con respecto a la variable, pero esa no es la razón. Recuerden siempre que la integración es la operación inversa de la derivada. Entonces, ¿qué propiedad de la derivada me permite aplicar ese teorema de linealidad de la integral? Profe, cuando hacíamos derivadas, nosotros, Ajá. cuando había una variable multiplicada por un coeficiente, nosotros dejábamos el coeficiente igual y derivábamos la variable. Exactamente. La derivada de una constante por una función es la misma constante por la derivada de la función. Entonces, esa propiedad me da pie a esa propiedad derivada me da pie a esa propiedad de integración. Luego, la integral de una suma o diferencia de dos funciones, la integral de f de x más menos g de x diferencial de x, es igual a la integral de f de x diferencial de x más menos la integral de g de x diferencial de x. ¿Por qué? Porque también podíamos separar las derivadas cuando las resolvíamos, o sea, cuando estaban separados por términos. Es decir, la derivada de dos funciones que se suman o se restan equivale a la suma o la resta de las derivadas. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Esto por supuesto hay que pulirlo. Vamos a hablar de tipo 1, integrales tipo 1, como lo clasificamos en el material guía teórico práctica. Son integrales que se resuelven usando el teorema de linealidad que acabamos de ver o alguna propiedad que simplifique el integrando y lo transforme en una integral inmediata. ¿Ok? La primera, la integral de tangente al cuadrado de x diferencial de x. Por la identidad fundamental sabemos que la tangente al cuadrado de x la podemos expresar como secante cuadrado de x menos 1 por diferencial de x. ¿Qué estoy usando aquí? La identidad trigonométrica, ¿ok? La identidad trigonométrica me lleva de la expresión tangente a la expresión secante cuadrado de x más menos 1. Por el teorema de linealidad de la integral, ¿qué es lo que ocurre? Separamos en dos integrales, eso se convierte en la integral de secante cuadrado de x diferencial de x. ¿Cuál es la función que al derivarla me da secante cuadrado de x? Pues tangente menos la integral de 1 por diferencial de x.
¿cuál es la función que al derivarla me da 1? Pues sería x. Al derivarla con respecto a x me da 1, pues sería x. Entonces el resultado sería tangente de x menos x más mi constante de integración. No podemos olvidar la constante de integración. Yo quiero aquí hacer una aclaratoria. A ver, la integral funciona con el diferencial. Ese símbolo de integración y ese de x van juntos. Ese de x lo que hace es informarnos sobre cuál es mi variable de integración. A él nunca lo integramos. Quiere decir que cuando yo tengo que resolver esto, secante cuadrado de x secante cuadrado de x diferencial de x, yo estoy integrando a esa función con respecto a la variable x. Y eso me da como resultado tangente de x más c. Cuando yo tengo esto solo, yo no estoy integrando de x, yo estoy integrando a 1. Lo que pasa es que lo hacemos de manera directa. ¿Cuál es la función que cuando yo la derivo con respecto a x me da 1? Pues x más mi constante de integración. Si yo tengo que integrar la integral de dz, ¿quién sería mi variable de integración ahí? Z. ¿Cuál es la función que al integrarla con respecto a z me da 1? Z más mi constante de integración. ¿Ok? Entonces este señor acompaña el símbolo de integral. ¿De acuerdo? Cuando está solo, no es que yo estoy integrando el diferencial de x, es que yo estoy integrando al número 1. ¿Entendido? Entonces, volviendo a lo que estábamos haciendo. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos dos integrales, la integral de secante cuadrado de x, diferencial de x, que me da tangente, menos la integral de 1, que me da x, más c. ¿Ok? Si yo quiero saber si resolví bien, derivo tangente de x menos x más c, y la derivada de esto me va a dar secante cuadrado de x menos 1. El segundo ejemplo, la integral de e elevado a 4 por logaritmo neperiano de x, diferencial de x. Aquí debemos recordar propiedades de los logaritmos. La función exponencial es la función inversa del logaritmo. Por lo tanto, aquí hay unas posibilidades de simplificación. Pero para yo poder simplificar, lo primero que debo hacer es subir ese exponente que está multiplicando. ¿Ok? Al subir ese exponente que está multiplicando, ¿qué es lo que ocurre? Que eso se convierte en e elevado al logaritmo neperiano de x a la 4. Recuerden que el exponente en el argumento es el que se puede bajar cuando estamos aplicando propiedad del logaritmo. Es decir, logaritmo de x a la 4 es 4 neperiano de x. Cuidado, eso es distinto de neperiano a la 4 de x. Ese exponente en este caso no se puede bajar a multiplicar. Como la exponencial es la función inversa del logaritmo, pues allá hay una simplificación y obtenemos x a la 4. Entonces, siempre que sea posible simplificar el integrando, debemos hacerlo para verificar si allí estamos en presencia de una función, de una integral inmediata. Entonces esto se convierte al simplificar en la integral de x a la 4, diferencial de x, y como x a la 4 es una potencia, pues en cálculo 1 aprendimos para derivar potencia, restamos 1 al exponente
y multiplicamos por ese nuevo exponente. Hay que deshacer esa operación. Por lo tanto, para integrar, sumamos 1 al exponente, 4 más 1 nos da 5, y dividimos entre el nuevo exponente. La integral de x a la 4 diferencial de x es x a la 5 dividido entre 5 más c. La tercera integral, x cubo menos 1 entre x menos 1. Pues, ¿qué tenemos allí? Una diferencia de cubos. Si tenemos una diferencia de cubos, pues sabemos que eso se puede factorizar, de acuerdo a lo que aprendimos en matemática básica. X al cubo menos 1 lo podemos factorizar como x menos 1 por x cuadrado más x más 1. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo la división x cubo menos 1 entre x menos 1, ese factor se va a simplificar con ese denominador. ¿Y qué obtenemos? X cuadrado más x más 1. En consecuencia, cuando vamos a la integral, lo que estamos obteniendo es la integral de x cuadrado más x más 1. La podemos separar en 3 integrales. La integral de x cuadrado, que es una potencia, por lo tanto eso me da x cubo más x al cubo entre 3. La siguiente integral más x, la integral de x diferencial de x, que al resolverla me da x cuadrado entre 2, más la tercera integral, la integral de 1 diferencial de x, que ya aprendimos que nos da x más c. Fíjense que si yo separo eso en 3 integrales, ustedes me podrían preguntar, profe, pero si separamos eso en 3 integrales, si yo separo eso en 3 integrales, ¿por qué yo no sumo 3 constantes? Esa es una pregunta que a mí me surgiría si yo estuviera estudiando esto por primera vez. ¿Ok? Yo estoy, por el teorema de linealidad, separando esto en 3 integrales. ¿Ok? Cada vez que yo integre una de ellas, va a surgir una constante. O sea, cuando yo integro la primera, me da 1/3 de x cubo. Aquí hay una constante. Cuando yo integro la segunda, me da x cuadrado, 1/2 de x cuadrado. Aquí hay otra constante. Cuando yo integro la tercera, me da x y aquí hay una constante. Pero ¿qué pasa cuando yo sumo 3 constantes? ¿Cuál es el resultado? Si yo sumo 5 más 8 menos 3, ¿qué me va a dar? Otra constante. Otra constante. Por eso es que no es necesario sumar 3 constantes, sino que sumamos una sola al final. ¿Ok? Seguimos. La integral de z cuadrado más 1 al cuadrado sobre raíz de z diferencial de z. Fíjense qué pasa aquí. ¿Cuál es mi variable de integración en este caso? La z. Z. Entonces vamos a integrar con respecto a z. ¿Ok? Desarrollamos ese binomio al cuadrado. Nos da z a la 4 más 2z cuadrado más 1. Raíz de z lo transformamos a exponente fraccionario, da z a la 1/2, y separamos en 3 fracciones. Z a la 4 dividido entre z a la 1/2 nos va a dar z a la 7/2. 2z cuadrado dividido entre z a la 1/2, perdón, nos va a dar 2z a la 3/2. Y 1 sobre z a la 1/2 lo podemos escribir como z a la menos 1/2. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Otra vez, 3 integrales de potencia. ¿Cómo se resuelven las integrales de potencia? Sumando 1 al exponente y dividiendo entre el nuevo exponente. Por lo tanto, esto nos daría
Si a 7 medios le sumamos 1, nos va a dar 9 medios. Al dividir z a la 9 medios entre 9 medios, el resultado es 2 novenos de z a la 9 medios. Más, si a 3 medios le sumamos 1, nos va a dar 5 medios. Entonces nos quedaría z a la 5 medios dividido entre 5 medios, pero al aplicar doble C y multiplicar por ese 2, ¿qué obtenemos? 4/5 de z a la 5 medios. Más z a la menos 1 medio. ¿Qué hacemos? Le sumamos 1 a menos 1 medio. A sumarle 1 a menos 1 medio nos da 1 medio. Al dividirlo entre 1 medio y aplicar doble C, resulta 2z a la 1 medio más mi constante de integración. Recuerden que no podemos olvidar la constante de integración porque si no nuestro resultado estaría incompleto. No estaríamos resolviendo la integral indefinida. Habríamos hallado una antiderivada solamente, pero aquí se nos están pidiendo todas las antiderivadas. Ejemplo 5. La integral de 2 por 3 a la menos x dividido entre 6 a la x por 2 a la menos 2x. Fíjense que son puras potencias. Entonces, lo primero que debemos hacer son potencias, pero son funciones exponenciales. Aquí vamos a aclarar otro punto muy importante. Tanto la función potencial como la función exponencial son ambas potencias, pero son distintas. En la función potencial tiene la forma x a la 1. La base varía la base. En la función exponencial también es una potencia, pero ¿qué es lo que pasa? Ella tiene la forma a la x. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Que lo que varía es el exponente, ¿ok? Son distintas, aunque ambas son potencias y ambas